del diencéfalo. El diencéfalo, como sabemos ya, es la vesícula número 2 de las 5 que se encuentran en la quinta semana. De tal manera de que esta vesícula está rodeando lo que es el tercer ventrículo. De tal manera de que otra forma de describirlo puede ser que el diencéfalo son las estructuras anatómicas que rodean al tercer ventrículo. En relación con el límite tenemos acá un corte coronal, transversal y sagital, en el cual vamos a ver que el límite anterior está dado por una línea imaginaria que une el agujero Monro con el quiasma óptico. El límite posterior está dado por una línea imaginaria que une lo que es la comisura blanca posterior con los cuerpos mamilares. El superior está dado por lo que se conoce como el techo del tercer ventrículo, el cual está constituido por la tela corelea y el queso repliegue de la pía madre. Y el piso de los ventrículos laterales. La parte, el límite inferior, está dado por una serie de estructuras que van de adelante hacia atrás, quiasma óptico, el infundíbulo, el tubo cinerio, los cuerpos mamilares. El límite lateral está dado por lo que es la parte interna de la cápsula interna. ¿Ok? Y el límite, es la cara interna, el brazo posterior de la cápsula interna y la cola del núcleo caudal. Y el límite medial está dado por el tercer ventrículo. El diencéfalo tiene 4 partes, que es el tálamo, el subtálamo, el hipotálamo y el epitálamo. Ya hemos estudiado el tálamo. El tálamo lo estudiaremos ahora y vamos a estudiar también el hipotálamo. El subtálamo fue estudiado en la clase previa y el epitálamo de igual manera. El tálamo en sí es la estructura nuclear más grande que hay. Tiene un largo de 4 centímetros, un ancho de 3 y una altura de 2.8. Tiene 2 extremos, un extremo anterior, tubérculo anterior del tálamo, y un extremo posterior que se llama el pulvinar. Acá estamos viendo el tálamo, que tiene sus 4 caras. Una cara superior que está dado por el piso de los ventrículos laterales, una cara inferior por el surco hipotalámico, una cara lateral que está dado por el núcleo caudal, estría terminal, una cara medial que está dado por el tercer ventrículo. En el mismo se puede apreciar una denominada comisura gris intertalámica. En realidad, de comisura tiene solamente el nombre, porque viene a ser un núcleo gris. La estructura interna del tálamo está dado gracias a la formación de sustancia blanca, en este caso por la denominada lámina medular interna, que se ve tanto en esta imagen, como en esta otra, el corte transversal. Y la otra estructura es la lámina medular externa, que más o menos divide los diferentes núcleos del tálamo en grupos nucleares. Tenemos delante de la lámina medular interna el grupo nuclear anterior, dado por el núcleo dorsal, medial y ventral, pero se conoce simplemente como núcleo anterior. El grupo nuclear medial, que está representado fundamentalmente por el núcleo dorsomediano. Tenemos el grupo nuclear medial, tenemos el grupo nuclear de la línea media, que está en las estructuras que están en
en lo que es la lámina medular interna, en el cual tenemos una serie de núcleos, ¿ok? Después tenemos el grupo, el más grande de todos, el grupo nuclear lateral, que es la mayor parte de lo que es el tálamo, que se subdivide en dos grupos. Un grupo nuclear ventrolateral y un grupo nuclear dorsolateral. Entonces ahí vamos a ver los diferentes núcleos en sí, el ventral anterior, el ventral lateral y el ventral posterior. Este último se subdivide en dos partes. Okay, acá lo estamos viendo, un núcleo ventral posterolateral y el posteromedial. En el grupo nuclear dorsolateral vamos a ver el núcleo dorsolateral en sí, el posterolateral y el pulvinar. Después tenemos un grupo nuclear intralaminar, que estamos viéndolo acá. El más importante es el grupo centromediano, pero hay otros como el paracentral, paracircular, centromedial y lateral. Finalmente tenemos los cuerpos geniculados, cuerpo geniculado lateral y un cuerpo geniculado medial. Estos son todos los núcleos que estudiaremos. ¿Okay? Bien, y finalmente por fuera de lo que es la lámina medular externa, tenemos a manera de una coraza el núcleo reticular. Entonces vamos a ir hablando de cada uno de ellos. El grupo nuclear anterior se comunica con el núcleo dorsomediano, con el grupo nuclear lateral, con el otro núcleo anterior, para recibir información desde el hipotálamo a través del fornix. Se va a comunicar con el cíngulo de ida y vuelta a través de las fibras talamo-corticales y cortico-talámico. Como hemos visto, tanto estas radiaciones talámicas como el fornix forma parte de lo que es el circuito de Papez. Otra comunicación que tenemos es del hipocampo, pero de manera indirecta a través del fornix, el mamilo talámico. Las funciones del grupo nuclear anterior interviene en las funciones del sistema límbico, el circuito de Papez, procesamiento de las emociones y mecanismos de la memoria. El grupo nuclear medial, dorsomediano, fundamentalmente va a recibir información desde la amígdala y se comunica ampliamente con el hipotálamo, también con el lóbulo prefrontal y con el resto de los núcleos del tálamo. Las funciones del grupo nuclear medial, dorsomediano, fundamentalmente realiza la interacción de diversas modalidades sensoriales, tanto somática, visceral u olfatoria, lo que la relaciona con las emociones, los sentimientos y los estados subjetivos. Es decir, esta es una parte importante donde la psiquiatría hace su estudio. El otro es el grupo nuclear de la línea media. Esto va a recibir amplias comunicaciones desde la formación reticular y es una proyección del SARA, el sistema activado reticular ascendente. Desde aquí se va también a recibir información desde el sistema límbico, y aunque está poco desarrollado en el humano, sus funciones está relacionado con funciones de alerta y respuesta emocional rápida, con fines de supervivencia y de defensa. El otro grupo interesante es el grupo nuclear lateral. Vamos a ir estudiando cada uno de los núcleos en sí. El núcleo ventral anterior se va a relacionar con el globo pálido y la sustancia la parte compacta de la sustancia negra. Y a su vez va a comunicarse con las áreas premotoras 6 y 8.
También con los núcleos del intralaminares, el centro mediano fundamentalmente, y el núcleo reticular. Las funciones del ventral anterior es el procesamiento de la información motora, control extrapiramidal del movimiento, y en la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, la estimulación de este núcleo empeora el cuadro y su destrucción mejora. El otro grupo nuclear es el núcleo ventral lateral, que está relacionado con el cerebelo y con ambas partes filogenéticas. Por ejemplo, con el neocerebelo a través del núcleo dentado, indirectamente a través del núcleo rojo. En este caso, vamos a ver de que el núcleo dentado del cerebelo, que es el neocerebelo, se comunica con la parte superior del núcleo rojo, que es el neorrugo, de esta manera que forma un circuito. Después, con los núcleo globoso y emboliforme, de igual manera, de manera indirecta, también con el núcleo rojo, pero en este caso, el núcleo globoso y emboliforme es del paleocerebelo y se va a comunicar con la parte inferior del núcleo rojo, que es el paleorrugo, de esta manera que también forma un circuito así. También recibe información del globo pálido y se comunica con las áreas motoras, área 4, y premotora 6. Bien, también con el área motora suplementaria. De tal manera que estas conexiones forman dos circuitos. El primer circuito es la parte posterior del núcleo, que está en la parte anterior del núcleo, porque está relacionado con la parte del globo pálido y la corteza motora suplementaria, y la parte posterior con lo que es el cerebelo y la corteza premotora. Su función es, con el cerebelo, regulación y coordinación de los movimientos, y con el globo pálido es el asa motora de los ganglios basales, que ya lo hemos visto en la clase previa. ¿Okay? De manera, digamos, con esta asa motora en sí, como hemos hablado, tiene dos partes. Una parte constituida por 5 grupos, es la parte directa para activando el desplazamiento, y la otra que tiene 7 grupos con la parte indirecta inhibiendo el desplazamiento. El otro núcleo es el núcleo ventral posterior. Como hemos explicado, se divide en dos partes, posterior lateral y medial. Aquí existe un mapa somatotópico en sí, en el cual el núcleo ventral lateral es para el cuerpo y el núcleo ventral posterior medial para la cabeza. De esta manera que se forman dos partes. Pero además de esta división somatotópica, ambos núcleos en sí tienen una división funcional, dividido en 3 partes: una parte anterior, una parte media y una parte posterior. La parte anterior es para la propiocepción, la parte media para el tacto y la parte posterior para la nocicepción. Entonces, este concepto lo vamos a ampliar en la última clase. De esta manera de que de mi cuerpo izquierdo por una serie de fascículos, va a ir hacia lo que es digamos, el tálamo. Tenemos el fascículo de Bol y Burdach, que se va por los cordones posteriores. Cuando llega a la parte del tronco cerebral, cambia el nombre con el menisco medio y lleva la información sensitiva del hemicuerpo, en este caso el hemicuerpo izquierdo. En cambio, por la vía espinotalámica ventral y la lateral, va a llevar información del hemicuerpo izquierdo, pero lo correspondiente a la nocicepción. Cuando esta vía espinotalámica llega al
al tronco cerebral cambia el nombre como lemnisco espinal. De tal manera de que el lemnisco medio lleva información de tacto y propiocepción, y el lemnisco espinal lleva información nociceptiva. Otro fascículo interesante es el fascículo espinotecal, que va a llevar información fundamentalmente de los músculos del cuello. Una vez que se procesa esta información y correspondiente a la neurona número 3 de estas vías, van a irse en proyección hacia las áreas 312, que es el giro postcentral para la distribución somatotópica, y lo estamos viendo aquí. Tenemos un homúnculo sensitivo y la distribución es en esta forma. Bien. Ahora, para la hemicara izquierda, en este caso, todo esto, tanto del cuerpo izquierdo como de la hemicara izquierda, va a ir al tálamo derecho. Eso es clásico. Tenemos el núcleo trigeminal espinal a nivel del bulbo. Tenemos el núcleo trigeminal principal en la protuberancia. El primero de ellos para la nocicepción, el segundo de ellos para lo que es el tacto. Y ambos van, una vez que van por lo que es la parte del tronco cerebral, como el lemnisco trigeminal, van a llegar al núcleo ventral posteromedial. Otras vías que también, bueno, y de aquí se proyecta a las áreas 3, 1, 2 correspondientes a la cara. ¿Ok? Bien. Otra vía que también se asume acá es desde el núcleo gustativo a nivel del fascículo solitario. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. Cuando pasa por el tronco cerebral cambia de nombre como lemnisco gustativo y también llega al núcleo ventral posteromedial. Desde aquí, esta vía gustativa se irá, como lo vamos a ver en la última clase, al opérculo frontoparietal y la ínsula anterior. Entonces tenemos ya lo que es la distribución de la sensibilidad de mi cuerpo, digamos, del cuerpo en sí, cuello, brazo, pierna, tronco, y de la cara, ¿okay? Para los dos núcleos respectivos. La función entonces del núcleo ventral posterior en la sensibilidad táctil, termogésica y propiocepción consciente. Como revisaremos en la clase de cerebelo, la propiocepción inconsciente llega hasta el cerebelo, la consciente hasta la corteza cerebral. Y otra función que hemos visto acá es la función gustativa. El grupo nuclear, el núcleo dorso lateral está relacionado con las áreas 39-40 y también con el símbolo, con el giro del símbolo. La función relacionada con el aprendizaje y ciertas conductas emocionales, alimenticias, de albergue, de sexo, entre otros. ¿Okay? Bien. El núcleo posterolateral va a recibir información desde el núcleo ventral posterior, que es decir, toda la sensibilidad que hemos visto, y va a recibir también información desde el área 5, que es el área somatosensitiva secundaria, en el giro parietal superior. Y va a regresar la información procesada al área 7, que es la otra parte de la área asociativa de la sensibilidad. La función se considera un núcleo de integración de la sensibilidad somática y que trabaja en paralelo con el núcleo ventral posterior. Tenemos el núcleo pulvinar, que se relaciona ampliamente con la parte posterior de los hemisferios cerebrales. Estamos hablando del lóbulo parietal, parte posterior temporal y el occipital. Y se relaciona también con las áreas 39-40. Y
Una vez que se procese toda esta información, lleva su orden hacia el área 17, área visual primaria que rodea la cesura calcarina, y también hacia las áreas 18 y 19, que constituyen las áreas de asociación visual. Entonces aquí el núcleo pulvinar trabaja en paralelo con el núcleo posterolateral para constituir una unidad funcional. De esta manera que va a recibir información desde los colículos superiores para los reflejos visuales y va a este procesamiento a comunicarse con las áreas occipitales. Este sistema está muy desarrollado en los reptiles y los batracios fundamentalmente. En el ser humano constituye lo que es una vía extrageniculada, una vía visual extrageniculada, que llama la atención en objetos de interés en el campo visual sin necesidad de una percepción visual consciente. Es decir, son para los reflejos. El otro núcleo es el grupo nuclear intralaminar. El principal de ellos es el centro mediano. Recibe información amplia a través de la formación reticular, tracto espinotalámico, núcleo basal de Meiner, tracto trigémino-talámico, y va a proyectarse ampliamente a nivel de la corteza cerebral y también hacia el cuerpo estriado. La función del mismo está relacionada con un papel principal en la estimulación no específica de la corteza cerebral por las fibras de la formación reticular, el sistema activador reticular ascendente, y como vemos acá, otras vías sensitivas ascendentes para una rápida respuesta motora refleja. Influyen en los niveles de conciencia y de alerta de la persona. Los cuerpos geniculados, vamos a describirlo un poco más en la última clase. Tenemos el cuerpo geniculado medial y el lateral. El primero de ellos recibe aferencias auditivas por el brazo conjuntival inferior y se proyecta al área auditiva primaria, área 41-42, que hemos visto en las evoluciones de los ejes, por las radiaciones de Pfeiffer. Y la segunda reciben aferencias visuales por el brazo conjuntival superior y se proyecta al área visual primaria por las radiaciones de Gratiolette. Que termine esto acá porque esto vamos a ampliarlo más en la última clase. Su función con la vía es parte de la vía visual y auditiva, constituye la neurona número 3 de ambas vías. El grupo nuclear reticular, llamado núcleo reticular a secas, en realidad tiene una posición estratégica de tal manera de que todos los núcleos de proyección, como el anterior, ventral lateral, ventral posteromedial y lateral, y de ambos cuerpos geniculados, cuando mandan su información hacia la corteza cerebral, va a tener una conexión para informar al núcleo reticular de su actividad. Y una vez que la corteza cerebral ha hecho la calibración de esta información y va a responder para regular la información a nivel del tálamo, esta orden también va a ser dada, proporcionada al núcleo reticular. Es decir, el núcleo reticular se comporta como una Magali Medina, se entera de todo. Pero a diferencia de esta mujer que destruye familias y honras, en este caso sí sirve para varias funciones buenas, no malas, que vamos a describirlo ahora. Por ejemplo, durante la vigilia, que espero que estén ustedes todavía en ese trance, tenemos una función que se llama saliencia, es decir, aísla cualquier nueva experiencia auditiva, visual, táctil
del ruido de fondo normal de la actividad neural, mejorando la señal. Es decir, esta información que llega, que va hacia la corteza, es regulada a través de la actividad inhibitoria del núcleo reticular, porque sostiene neuronas GABA. Directamente puede inhibir algunos núcleos e indirectamente inhibiendo a un inhibidor puede activarlo, de esta manera que tiene ambas funciones. Tenemos otra función que es centro-periferia, que consiste en mejorar la actividad de la zona más estimulada y suprimir la periférica que no está relacionada, centrándonos en una actividad. De esta manera podemos, dentro de un campo visual, centrarnos en algo y prestarle atención. Estamos en un concierto de música rock y queremos escuchar el contrabajo con más detenimiento. Afinamos el oído, pero es el núcleo reticular el que aísla todo esto y hace que nos centremos en ese ruido. Y así para las demás modalidades sensoriales. De esta manera el tálamo hace un filtro de la información que va a la corteza y la corteza controla la información que debe dejar pasar. Este núcleo reticular está relacionado con el ritmo alfa, ¿ok? Que es lo que se evidencia en el electroencefalograma y que se presenta durante la vigilia en general. En general, cuando estamos en alerta, despiertos, ojos abiertos, es el ritmo beta. Pero cuando estamos despiertos, pero concentrados, ojos cerrados quizás, pero concentrados, es el ritmo alfa. Bien, durante el sueño tenemos una función del núcleo reticular denominado oscilación, es decir, todas las neuronas del tálamo y la corteza emiten potenciales de acción de manera rítmica y sincrónica, más o menos como sucede cuando vamos al estadio y hay las denominadas olas. De esta manera que un grupo se levanta y después se levanta peso como una ola. Así funciona durante el sueño, no REM, este sistema. De esta manera que el núcleo reticular activa y desactiva la corteza cerebral en general de manera aleatoria, activándolo y desactivándolo. De esta manera se puede grabar la información y se mejora la fisiología neuronal. El tálamo y corteza entran en un estado de mutua y rítmica activación e inhibición durante el sueño no REM. De esta manera, el tálamo, el núcleo reticular, activa el sistema y después lo desactiva. Activa y desactiva, constituyendo el denominado ritmo delta, que es durante el sueño profundo. ¿Ok? De esta manera que acá se activa, se desactiva, activa, se desactiva, activa, desactiva, activa, desactiva, activa, etcétera, etcétera. Este ritmo se da gracias al núcleo reticular y es una parte fundamental del descanso y del ritmo del sueño no REM. Bien, acá vamos a ver lo que es la clasificación filogenética de los núcleos del tálamo, pero primero vamos a hablar sobre las radiaciones del tálamo. La anterior, que la estamos viendo acá, va hacia la corteza prefrontal y circunvolución del cíngulo. La superior hacia la corteza premotora, motora y somatosensitiva. La posterior hacia los lóbulos posterior, lóbulos parietal y temporal y occipital, y la inferior hacia la región anterior del lóbulo temporal y la corteza orbitaria. Los núcleos del tálamo pueden clasificarse filogenéticamente en paleotálamo, esto me salió feo, el paleotálamo, el arquitálamo y el neotálamo. El paleotálamo es el más antiguo de todos, constituido por el núcleo reticular y terminal de la línea media.
El arquitálamo, también me salió mal, dorso mediano, pulvinar, posterior, lateral y anterior. Y el neotálamo, ventral posterior, lateral y medial, articulado medial lateral, ventral anterior y ventral lateral. El primero sirve para las condiciones más primitivas y difusas con la corteza en sí. El segundo, como una regulación del estado de conciencia, alerta, atención y ciclo sueño, vigilia. Y el tercero, con funciones más relacionadas con la parte vegetativa y de vigilia básica. Esto es relacionado con el paleotálamo. El arquitálamo tiene conexiones recíprocas con áreas de asociación cortical, integración multisensorial, funciones cognitivas superiores, memoria, emoción. El neotálamo procesa el procesamiento preciso de la información sensorial y motora y transmisión específica hacia áreas corticales especializadas, sensorial y motor en sí. Acá se puede arreglar esto un poco, no pasa nada. Ok. Bien. Aquí está mejor. Bien. Bueno. Listo. Ya está. Vamos a continuar. Bien. En esta diapositiva se hace una clasificación funcional de los núcleos del tálamo. Todos estos núcleos que hemos visto se podrían agrupar como grupo funcional, núcleos talámicos, funciones principales. Acá tenemos el primero, es una función de relevo sensorial específico con los núcleos del tálamo, con sus núcleos y sus funciones, una función motora, una función de asociación, una función del sistema límbico y de manera inespecífica. No sé por qué me ha salido tan chiquita la letra, pero bueno, en fin, estos son todos los que son la forma como podemos también evaluar los diferentes grupos funcionales del tálamo. El tálamo también participa en lo que son unos circuitos neuronales importantes, tálamo córtico talámico, ya lo hemos visto, como por ejemplo la relación que tenemos del núcleo reticular, sueño REM, entre otros. Tenemos el cerebelo rumbo tálamo córtico punto cerebeloso, que lo vamos a estudiar en el cerebelo. Y el córtico estriado pálido tálamo cortical, que lo hemos estudiado en la clase previa en lo que es el sistema extrapiramidal. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, hasta esta primera parte nos estiramos del hipotálamo. El hipotálamo es una estructura extraordinaria, apenas tiene 4 centímetros cúbicos en sí. Miren, usted representa apenas el 0.3% del volumen encefálico, prácticamente pues es nada. Pesa apenas 5 a 8 gramos. Y como estamos viendo, se encuentra localizado en esta parte central del encéfalo, en la parte anterior e inferior del diencéfalo. Sin embargo, a pesar de este tamaño, las dimensiones tan mínimas, sin embargo, a pesar de todo esto, tiene múltiples funciones endocrina, neurovegetativa, regulación de la temperatura, impulso de la sed, impulso del hambre, homeostasis corporal, respuesta al estrés psicológico, ataque y defensa, comportamiento emocional, el ciclo sueño-vigilia, activación sexual y la memoria. Vamos a ir estudiando cada uno de ellos, a excepción, esto ya es para otro, esto ya lo hemos visto en otras clases, no vamos a estudiar el resto. Bien, los límites del diencéfalo son el límite superior, está dado por el denominado surco hipotalámico.
El límite inferior está dado de adelante hacia atrás por el quiasma óptico, el túbulo cignéreo, el infundíbulo, los cuerpos mamilares. El límite anterior es la lámina terminal. El límite posterior es el tegmento mesencefálico y el límite medial es la parte inferior del tercer ventrículo. ¿Okay? El lateral es la parte interna de la cápsula interna. Subdivisiones y núcleos en sí. Todos los núcleos del hipotálamo se pueden agrupar en tres partes. Una parte anterior, supraquiasmática o rostral, una parte intermedia, digamos, o tuberal, y una parte posterior o mamilar. Entonces, todos estos núcleos que estamos viendo acá los vamos a estudiar, por ejemplo, en la región anterior, y cada uno tiene su número. Acá tenemos el preóptico medial, preóptico lateral, supraquiasmático, supraóptico. En la región intermedia tenemos el paraventricular, el periventricular, infundibular, reciforme o arcuato, lateral, anterior, ventromedial, dorsomedial y el dorsal. A nivel de la región posterior tenemos el núcleo posterior, intercalar o premamilar, el mamilar lateral y medial. De tal manera que todos estos núcleos que están acá, en total 15, algunos de ellos han encontrado funciones específicas, otras tienen funciones, digamos, relacionadas con más de una función, y otros en los cuales no se ha podido determinar claramente su especificidad. Entonces aquí estamos viendo, ahora vamos a ver, estudiar estos núcleos topográficamente con cortes coronales desde la parte delantera, en el cual se pueden apreciar el núcleo preóptico medial y lateral, y así sucesivamente hasta la parte posterior, en la cual ya estudiamos los núcleos mamilares. ¿Okay? La primera función interesante es la función endocrina. Aquí debemos de mencionar que las neuronas son denominadas células neuroendocrinas. ¿Por qué razón? Porque es una neurona en sí, tiene todas sus organelas, está produciendo sustancias intrínsecas que se transportan a nivel del axón, pero una vez que llegan a su destino, estas pueden liberarse a torrentes sanguíneos, haciendo un efecto a corta distancia o a gran distancia, es decir, se comporta como una célula endocrina, siendo en realidad una neurona en sí, por lo que se podría denominar neuronas endocrinas. ¿Okay? Aquí estamos viendo que existen dos grupos de ellos, algunas en las cuales forman, por ejemplo, el tracto hipotálamo hipofisario, y el otro grupo que forma el tracto túbero infundibular. La mayoría está en este último punto. Acá, en lo que, por ejemplo, tenemos en el tracto túbero infundibular, como ejemplo de uno de ellos, tenemos que el hipotálamo secreta a la sangre a nivel del hipotálamo mismo en sí. Vamos a ver cómo libera, por ejemplo, TRH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Esta va por la sangre hasta el lóbulo anterior de la hipófisis, se libera en este nivel, estimula las células tirotropas
y ellas secretan a la sangre la TSH, la hormona estimulante de la tiroides, la cual llegará hasta la tiroides en sí y ella secretará el T4 y el T3. ¿Ok? Entonces, este sistema túbero infundibular funciona de esa manera, pero tenemos el otro sistema del tracto hipotálamo y hipofisario. Las sustancias que se producen están unidas a una proteína denominada neurofisina que cumple la función de transportador. Una vez que llega, en este caso, a diferencia del primero que llegaba al lóbulo anterior de la hipófisis, en este segundo caso llega al lóbulo posterior de la hipófisis y en este nivel va a liberar la sustancia, en este caso por ejemplo la ADH, hormona antidiurética, directamente a la sangre y desde este nivel va a ir por el torrente circulatorio hacia el órgano diana, que en este caso son los riñones, cumpliendo con su función, ¿no? Bien, okay. Entonces ambos sistemas están constituidos por lo que se denomina como sistema neuroendocrino magnocelular, y el otro sistema es el sistema parvocelular. Magnocelular significa que las células son grandes, y son grandes porque, como les dije en la primera clase, requiere un axón más largo y requiere un sistema metabólico más pronunciado, un citoplasma mucho más grande. ¿Por qué? Porque los axones tienen que viajar mucho más desde lo que es el hipotálamo hasta la neuro y hipófisis. Aquí tenemos el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico. En cambio, el otro sistema es el denominado sistema neuroendocrino parvocelular. Parvo significa pequeño, y es así porque el axón del mismo va a ir solamente, el trayecto es mucho más corto, como lo estamos viendo. Okay. El sistema parvocelular tenemos el núcleo preóptico, el núcleo ventromedial y el núcleo arqueado. Okay. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Empecemos con el sistema neuroendocrino parvocelular, que ya lo hemos visto. Entonces, los axones van a llegar hasta esta región a través del tracto túbero infundibular, y en este nivel es donde se liberan sus secreciones que van a coger el sistema porta hipofisario, okay, acá, para liberarse. Empieza en capilares, termina también en capilares y va a liberarse en la adeno y hipófisis. Lo que se produce a nivel de los núcleos mencionados son los factores liberadores que están acá, y que en el lóbulo anterior de la hipófisis van a producir las hormonas que están en este lado derecho. ¿Okay? De esta manera que el control de las neuronas parvocelulares se lleva a cabo a través de aferencia del sistema límbico, aferencia de la formación reticular, hiperpolarización por las neuronas GABA del circuito local, algunas sensibles a las hormonas circulantes como un sistema de retroalimentación, e inhibición por receptores opioides abundantes en la región intermedia del hipotálamo. Este es un resumen más o menos de esto mismo en sí. Tenemos el hipotálamo, tenemos el sistema parvocelular con las neuronas que están liberando estos diferentes tipos de factores liberadores y factores inhibidores que llegan a la adenopófisis para producir las hormonas correspondientes con las funciones que están acá, lo cual obviamente será ampliado en el curso de endocrinología. Bien.
El otro sistema es el sistema neuroendocrino magnocelular, que está dado por los núcleos respectivos y a través del tracto hipotálamo hipofisario llega hasta la neurohipófisis. Ahí se libera esto. Las secreciones en sí, cuando son transportadas, forman cuerpos tan grandes que se denomina cuerpo Hering, que puede llegar a alcanzar un tamaño considerable. Acá tenemos el ejemplo de cómo esta hormona antidiurética o vasopresina, la ADH, se produce en el hipotálamo, se libera en la neurohipófisis y viaja a través del torrente circulatorio hasta el riñón, en el tubo contorneado distal y en el tubo colector para absorber el agua. Entonces, el estímulo más importante para la producción de esta hormona y su liberación es el aumento de la osmolaridad sanguínea, es decir, la hemoconcentración, cuando estamos deshidratados, por ejemplo. Y para esto ayudan los diferentes órganos circunventriculares, como el órgano vascular de la lámina terminal, el órgano subfornical, la misma glándula pineal, el área postrema, ¿ok? La eminencia media en sí, que tiene una serie de osmoreceptores y que ayudan a que el hipotálamo pueda, digamos, a captar toda esta información. Y acá tenemos la otra neurohormona, que es la oxitocina, la cual va a servir, por ejemplo, para producir la contracción de los músculos a nivel de la glándula mamaria y la secreción de leche. El mayor estímulo para la producción de la oxitocina es justamente la succión del bebé. Ese es el momento en el cual se produce un torrente de oxitocina y hace que la madre pueda lactar al bebé. Y el otro estímulo importante son las contracciones uterinas para que la oxitocina pueda liberarse y causar la relajación y la expulsión del bebé. La segunda función interesante es la función neurovegetativa. Aquí estamos viendo que el hipotálamo se divide en dos partes. Una área hipotalámica anterior que va a controlar el sistema parasimpático y una área hipotalámica posterior que va a controlar el sistema simpático. De tal manera de que cada uno de ellos va a cumplir su función determinada. Bien. La siguiente es la regulación de la temperatura. Aquí el hipotálamo que hemos estado estudiando con todos los núcleos en sí funciona como termostato. Se dice que los núcleos preópticos funcionan como termostato, es decir, va a determinar el nivel de temperatura que el cuerpo tenga. Y esto es porque tiene neuronas termosensibles y tiene aferencias termorreceptoras cutáneas tipo amiloide y mentol, que lo estamos viendo acá. Acá estamos viendo, por ejemplo, el receptor amiloide 1, que se estimula a temperaturas mayores de 43 grados, y amiloide 2, que se estimula a temperatura mayor de 52 grados. Y aquí tenemos receptores mentol tipo 8, que se estimula a temperatura menor de 15 grados, y mentol tipo 1 a menores de 0 grados. Entonces, toda esta información, la neurona número 1, como siempre, está en el ganglio de la raíz posterior, axón aferente. Axón eferente llega hasta la médula espinal posterior y desde aquí va a ascender hasta el hipotálamo por la vía espino-reticular.
Otra forma de poder regular el termostato es cuando los agentes infecciosos liberan una serie de pirógenos endógenos y estos viajan por la sangre hasta el hipotálamo, y en el hipotálamo causa la estimulación de las neuronas termosensibles, entre otras vías más, ¿no? Entonces aquí el hipotálamo vamos a ver que el núcleo preóptico, estos que están acá, los núcleos preópticos son los que, y el núcleo preóptico por una parte, y también el núcleo posterior por otra parte, va a tener un control antagónico de esto. El núcleo preóptico detecta el aumento de la temperatura y tiende a disminuirla, es decir, disipar el calor. ¿Okay? Y esto lo consigue gracias a una vasodilatación cutánea y la sudoración. En cambio, el núcleo posterior detecta el descenso de la temperatura y, de acuerdo a lo que el termostato ordene, va a tratar de conservar y aumentar la temperatura. Esto se consigue con una vasoconstricción, en este caso cutánea, y un escalofrío. ¿Okay? De tal manera que estos sistemas tan simples pueden hacerte que la temperatura del cuerpo aumente o baje, pero todo de acuerdo a lo que mande el termostato que está dentro del hipotálamo. El impulso de la SET está dado por un control y por un centro de la SET, que son el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico. Ahora bien, si estos bien son los centros de la SET, existen otros núcleos más que están relacionados, como por ejemplo el núcleo preóptico medial, el órgano subfornical y el órgano vasculoso de la lámina terminal, que tienen osmorreceptores y receptores especiales que van a comunicar al núcleo paraventricular y el supraóptico para que libere o no libere ADH. La función es esa. Entonces, hay una serie de estímulos que pueden hacer que estos núcleos liberen o no ADH. El volumen de la sangre y la osmolaridad. Entonces, de acuerdo a esto, se ajusta la secreción de ADH por una parte, y por otra parte también se pone en marcha una serie de respuestas conductuales para beber o dejar de beber agua. Entonces acá vamos a ver, acá vamos a ver de que además de todo esto, desde el núcleo solitario y por el tracto solitario, sí, es otra fuente de información para estos centros. Por ejemplo, cuando hay disminución del volumen sanguíneo, hay unos vasoreceptores en la aurícula derecha, la cual va a estimular o inhibir el núcleo solitario. Y la disminución de la presión arterial puede estimular el vasoreceptor del seno carotídeo, que por vía del núcleo solitario va a ocasionar su estimulación. Entonces, periféricamente tenemos estos centros, además de los centros centrales que están acá. Entonces, la sed se va a producir cuando hay una hipovolemia o un aumento de la osmolaridad. De esta manera que la disminución del volumen sanguíneo ocasionará aumento de ADH y disminución de la diuresis. Y así, el aumento de volumen sanguíneo tendrá un efecto inverso. En cambio, la disminución de la osmolaridad disminuirá el ADH con aumento de la diuresis en sí, y el aumento de la osmolaridad tendrá un efecto inverso. Aparentemente muy simple, pero bastante efectivo. Gracias a eso estamos con vida, ¿no? El impulso
uso del hambre es más complejo, pero se reduce más o menos a que existe un control dual. Aquí tenemos el núcleo lateral, ¿okay? Que es el centro del hambre, por eso lo vemos en rojo, cuya experimentalmente cuya lesión va a dar una afagia y los animalitos mueren de hambre, y cuya estimulación provocará una hiperfagia y los animalitos se volverán obesos. Y el otro núcleo es el núcleo ventromedial, que como vemos acá en azul es el centro de la saciedad. Experimentalmente se ha visto que, digamos, tiene un efecto contrario. Su lesión provoca hiperfagia y los animales se vuelven obesos, y su estimulación provoca una afagia y los animales se mueren de hambre. Aquí el núcleo arcuato interviene, al igual que el núcleo paraventricular, como, digamos, núcleos accesorios que ayudan a estimular o inhibir los centros del hambre y la saciedad. Por ejemplo, ambos van a recibir estimulación a través del grado de distensión y actividad del tubo digestivo, de tal suerte de que experimentalmente, si a una persona le ponemos una sonda, ¿okay? una sonda nasogástrica del estómago, y hacemos que se insufle un balón dentro del estómago, suficiente con que llegue a las paredes para que el hambre se corte completamente. Quitando el aire y desinflando el balón, a los pocos 10-15 minutos va a empezar a haber hambre, porque no se siente nada. De tal manera de que esto es una parte importante. Otra forma de regularlo es por el nivel de glucosa y hormonas en sangre, y también por el balance de grasa corporal. En realidad acá es mucho más complejo. Existe una serie de neuropéptidos como el neuropéptido I, el alfa MSH, la orexina, entre otros más. Es decir, para poder controlar lo que es el hambre y la saciedad, existe una vía humoral, que en parte lo estamos viendo acá, y que comprende todo esto, y la parte neural, que también lo hemos visto, también está acá. Por ejemplo, para provocar saciedad está el péptido tirosina, la insulina, la leptina. En cambio, para ocasionar el apetito está la orexina. Y en este otro lado, la vía neural en sí, interviene mucho lo que es el décimo nervio en sí, para el grado de distensión de la víscera, secreción de colecistoquinina, y el gusto también es una parte importante para estimular o inhibir el apetito. Lesiones en esta parte de este sistema con alteración del esquema corporal puede dar enfermedades como la anorexia nervosa, en el cual esta chica se mira en el espejo y se ve gorda. ¿Por qué se ve gorda? Porque existe una alteración del esquema corporal que influye en la estimulación del centro de la saciedad, ¿no? Y otras es la bulimia, en el cual hay periodos de atracones alternados con situaciones de, digamos, provocarse el vómito para no aumentar el peso. La siguiente es lo relacionado con la respuesta al estrés psicológico. Y aquí el género tiene importancia. Los hombres, los caballeros, están más diseñados genéticamente para la lucha o la huida. ¿Sí? Y esto es porque hormonalmente funcionamos por lo que es el cortisol, fundamentalmente. Y aquí el sistema está dado porque el hipotálamo secreta la CRH, la hormona estimulante de la corticotropina. Esta llega de la hipófisis, las células secretan corticotrofina, y a su vez estas van
¿ok? Van a producir el ACTH, la hormona adrenocorticotropa, que llega a las glándulas suprarrenales para producir el cortisol. El cortisol actúa en el cuerpo. Y aquí tenemos el núcleo supraventricular. ¿Okay? Esto se ve potenciado porque el núcleo supraventricular va a producir la ADH, la hormona antidiurética, que no solamente tiene funciones a nivel de riñón, sino que potencia la actividad, en este caso de los corticoides, para la lucha o la huida. ¿Okay? Entonces esto es lo que nos hace. En cambio, en las damas, el estrés, ¿qué es lo que puede ocasionar? Que el mecanismo es otro. Mientras que el hombre es la lucha o la huida, y la mujer es cuidar y hacer amigos. Es decir, puede, digamos, fundamentalmente unir a la familia, protegerla. Y el sistema es otro. Acá no funciona lo que es el cortisol, sino los estrógenos. Aquí tenemos la hormona liberadora de la gonadotropina, que llega a la de la hipófisis. La hipófisis provoca la gonadotropina, las cuales liberan FSH, hormona estimulante de los folículos, hasta los ovarios, y produce los estrógenos. De manera análoga a lo que sucede en el hombre con la ADH, en la mujer funciona la oxitocina, reforzando la función de los estrógenos en la parte comportamental. Por estudios de resonancia magnética funcional se ha visto cómo en el hombre, en el momento del estrés, se activa lo que es la región dorso lateral prefrontal. En cambio, en la mujer lo que se activa mayormente es el símbolo. Entonces eso en parte también explica la diferente forma conductual que tenemos de reaccionar hombres y mujeres. ¿Okay? En el ataque y defensa tenemos, ya hemos estudiado los centros del apetito, ¿okay? Y el centro de la saciedad. En estos estudios experimentales, en lo que se hacía, digamos, estimulando o destruyendo un núcleo y el otro núcleo en sí, se veía de que algunos, los animales, por ejemplo, presentaban una pasividad bastante grande, en ese caso, o agresividad. Entonces se vio que estos núcleos, el lateral y el ventromedial, además de las funciones descritas acá, también tienen que ver con la parte comportamental, el ataque y la defensa. De tal manera que la estimulación del núcleo lateral lo volvía agresivo y su destrucción dóciles. En cambio, la destrucción del núcleo lateral, acá, la estimulación del núcleo lateral lo volvía agresivos, y la estimulación del núcleo ventromedial dóciles en sí. La destrucción de ambos provocaba efectos contrarios, es decir, estos núcleos además funcionaban como, por ejemplo, el núcleo lateral como centro del apetito, también como centro de la agresividad, y el núcleo ventromedial, que era el núcleo de la saciedad, como núcleo de la pasividad, es decir, no solamente como centro del apetito, sino como centro del humor. En relación con el ciclo sueño-vigilia, esto es un poquito largo en sí, tenemos el núcleo supraquiasmático, que es el centro, digamos, el reloj biológico del cuerpo, que va a ser estimulado por el tracto retino y hipotalámico.
a través de una célula ganglionaria de doble o tipo 3 que responden no al aumento de la intensidad de luz, sino a la disminución del mismo. Y son vías no visuales que se activan en el atardecer, cuando ya es de noche. Este sistema se activa estimulando el núcleo supraquiasmático. ¿Okay? Otras vías moduladoras son los cuerpos geniculados lateral, aferencia de noradrenérgica, aceticolinérgica y serotoninérgica del tronco del encéfalo, el cinglo, el parahipocampo, el tálamo y otros núcleos del hipotálamo. ¿Okay? Y la vía de salida del marcapaso es el hipotálamo, el tálamo, el prosencéfalo basal y los cuerpos geniculados laterales. ¿Ok? Bien. Entonces acá vamos a ver de que el núcleo supraquiasmático estimulará el núcleo paraventricular y desde este punto va a ir por la vía, lo que es el fascículo prosencefálico medial, cruzando el diencéfalo. Después, a nivel del tronco, desciende, cambiando el nombre, como el fascículo longitudinal posterior o haz de Schulz, que a nivel de la médula espinal cambia el nombre como vía autonómica central y va a llegar al asta lateral de la médula espinal, es decir, la neurona número 1 de la vía del sistema simpático. Desde aquí, la neurona número 1 por la fibra preganglionar llega al ganglio cervical superior de la cadena simpática, que es la neurona número 2 de la vía simpática, y desde aquí su axón va a recorrer el sistema arterial, empezando por la carótida interna, el polígono de Willis, la cerebral posterior, la fosa posterior ingresa los lados de la tienda del cerebelo y se unen al nervio coronari, que va a llegar hasta lo que es la glándula pineal al fin. Y la glándula pineal lo que va a hacer la secreción de la melatonina, y la melatonina induce el sueño. ¿Ok? Entonces vean ustedes todo este sistema, pero que puede ser lamentablemente inhibido por el uso de celulares que tienen su luz azul en sí. Entonces lo peor que pueden hacer es ir a ver televisión o ver celulares hasta altas horas de la noche y después, estando en la cama, quieren dormirse mandando los últimos mensajes y dejar el celular a un lado para que se duerman. Si lo pueden hacer en buena hora, pero normalmente más bien es lo contrario, estimula a que sigan despiertos, porque la luz azul inhibe eso, no ocasiona. Pero además de esta función, que es inducir al sueño, también tiene que ver con múltiples funciones relacionadas con el sueño REM y no REM. En relación con el ciclo sueño-vigilia, acá tenemos el núcleo lateral en 7, que produce la orexina y esta estimula el núcleo túbero mamilar en 15, y este libera por el sistema histaminérgico hacia todo el encéfalo para la función de activación. ¿Okay? Entonces hasta aquí habíamos revisado, acá entonces ya hemos visto la primera parte del sueño y esta segunda parte relacionada con la vigilia. En la activación sexual vamos a ver que en el hombre la estimulación del núcleo perióptico medial, específicamente la neurona INAH3, a los muchachos los vuelve diablos. ¿Okay? En cambio, la mujer no se queda atrás porque estimulándole su núcleo ventromedial las vuelve calentonas. Así que ambos tenemos nuestros núcleos cuya estimulación puede ocasionar el efecto que bien conocemos. Para finalizar, en relación con la memoria, fue Jean Papez en 1937 la que estudió y
digamos, describió lo que es el circuito de Papeles, que no lo vamos a repetir porque ya lo hemos visto en la clase del sistema límbico. ¿Ok, jóvenes? Muy bien, eso es todo.